En este vídeo vamos a hablar de lo que son los contrastes no paramétricos, centrándonos en lo que se llama el test de bondad de ajuste. La idea de un contraste no paramétrico es que cuando tú tienes unos datos, te interesaría saber algunas características de esos datos y ver si lo que a ti te parece realmente es, digamos, razonable. Algunas características que pueden ser interesantes para unos datos es saber si los datos se ajustan o se parecen a una cierta variable aleatoria. Los datos se parecen a una normal, una binomial, etcétera. Otro tipo de contrastes que nosotros no vamos a tratar en este curso es cómo saber si dos variables son independientes, si una variable depende de un factor, si una cierta variable es aleatoria en el sentido que se parece que va a suerte, etcétera. La idea siempre es intentar encontrar un valor en función de los datos que te permita tomar una decisión de si lo que tú te parece ver en los datos es correcto. A ese valor que se calcula se le suele llamar un estadístico, y las características que se suelen pedir es que a partir de ese estadístico o valor sea fácil de interpretar, sea fácil de calcular y que en principio se pueda aplicar de forma bastante generalizada incluso si la muestra es pequeña. Vamos a ver cuál sería la idea para hacer un test de bondad de ajuste. Entonces yo voy a generar unos datos, por lo tanto yo voy a saber qué tipo de datos son, pero en general pensemos que cuando tenemos unos datos no sabemos de dónde vienen, no sabemos cuáles son. Yo voy a coger unos datos que se van a parecer a una binomial. Recordemos que en una normal la binomial se escribe binom. Voy a indicar su n y su p, 100, 0,5, se va a parecer los datos a una binomial 0,5. Y como yo quiero generar datos, voy a poner una R para que funcione como un generador de número aleatorio y voy a generar, por ejemplo, 10.000 datos. Yo lo he puesto por pantalla, pero realmente lo que quiero es almacenarlo para poder trabajar con ellos. Vale, pues voy a ponerle nombre. Aquí tengo mis datos. ¿Cómo puedo saber yo en primer lugar a qué se parecen? Bueno, solo ver aquí ya vemos que no tienen decimales, pensamos variable aleatoria discreta. Podemos hacer un histograma. Vemos que se parece a una campana de Gauss. Pensamos binomial Poisson, que es lo que sabemos nosotros. Vamos a calcular la media de los datos. Vamos a calcular la varianza de los datos, que es algo fácil de calcular. Vemos que es muy diferente, descartamos la Poisson. La Poisson, la media y la varianza son iguales o casi iguales, la descartamos. Esto seguramente va a ser 1. Pero ¿qué binomial? Necesitaré sacar el n y el p. Como en una binomial la media es n por p y la varianza es n por p por 1 menos p, si yo divido la varianza entre la media me queda solo 1 menos p, y de ahí es fácil despejar la p como 1 menos la varianza partido por la media, y eso yo lo puedo hacer con mis datos. Entonces mi posible valor de p, que yo veo razonable, que claro, como yo lo he generado sé que es 0,5, pero si no lo hubiera generado no lo sabría, pues mi valor de p pues sería 1 menos la varianza de los datos partido por la media de los datos. Como vemos no es exactamente 0,5, pero muy parecida. Alguien que no sabe cómo se ha generado piensa p igual a 0,5. Lo siguiente es sacar el n. Como la media n por p y ya sé la p, pues la idea es sacar que n pues será la media partido por p. Y si ponemos nuestro n, pues nos dice que él cree que es 98,74. Como tiene que ser un número entero, cojo, redondeo al más próximo, parece razonable que el n sería 99. Vale. Entonces yo lo que yo pienso es que los datos se parecen a una binomial con n igual a 99 y p igual a 0,55. ¿Vale? Y ahora la pregunta es, ¿tengo razón o no tengo razón? Y eso es lo que yo decía, lo de tenemos unos datos, calculamos un valor, por lo pronto el n y el p, vemos que parece que se parece a una binomial. ¿Cómo puedo saberlo? Y debe ser algo que sea fácil de realizar en el sentido de que sea algo fácil de programar. ¿En qué nos podemos fijar? Porque el valor que vamos a calcular en función de esos datos va a depender de algún tipo de característica. Bueno, la idea es la siguiente. Si esto realmente es una binomial y yo me fijara en algún intervalo, por ejemplo entre 45 y 55, el número de datos que hay entre 45 y 55 debería ser muy parecido al número de datos que hay entre 45 y 55 si esto fuera una binomial. Entonces, ¿cuántos datos hay de verdad? Vamos a llamar dat y de datos en el intervalo.
Yo los puedo calcular. Yo tengo mis datos y lo que voy a hacer es quedarme dentro de esos datos con, como he dicho, entre 45 y 55. No lo he dicho, pero en el caso este con los dos menores o iguales, pues voy a coger aquellos datos que sean menores o iguales que 55 y también que sean mayores o iguales que 45. Bueno, si yo veo aquí, me dice que hay 7306. Lo puedo hacer también así, que es calculando la longitud de datos. Y me dice que hay 7306. ¿Y cuántos debería hacer? Debería haber, claro, lo que yo puedo calcular es la probabilidad de estar o frecuencia con que se está en ese intervalo. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de que 45 sea menor o igual que x, menor o igual que 55. Pero eso es una probabilidad. Yo lo que quiero es el número de datos. ¿Cómo puedo yo sacar eso? Si nos acordemos, la probabilidad, la frecuencia relativa, es la frecuencia absoluta partido por el número de datos. Luego, ¿cuál debería ser la frecuencia absoluta? Esa probabilidad multiplicada por el número de datos. Entonces, yo eso lo puedo hacer siempre y cuando sea capaz de calcular esta probabilidad. Pero es una binomial. Entonces, yo puedo calcularla, esa probabilidad, que voy a llamar pro, será de estar entre 45 y 55, será estar por debajo, menor o igual que 55. Como esto es una binomial, de la que yo creo que sé cuánto vale la n y la p, pues lo que me dice es que yo debería calcular la probabilidad de ser menor o igual que 55. Pero claro, no me interesan todos los que están por debajo de 55. Tengo que quitar aquellos que estén estrictamente por debajo de 45, o lo que es lo mismo, menores o iguales que 44. Con ese n y ese p. Eso será mi probabilidad, pero a mí lo que me interesa es cuánto habrá de verdad datos en el intervalo, si esto de verdad es una binomial. Pues esto será pues esa probabilidad multiplicado por el número de datos que tenga, que es la longitud de datos. Y me dice que los que debería de haber, recordemos que debería estar cerca de 7306, pues dice que hay 7311. Primera observación, esta diferencia no es muy grande, pero no es muy grande porque hay muchos datos. Entonces luego, como veremos, es mejor tomarlo en proporción. Es la diferencia partido por uno de estos dos números, me dice en proporción cuántos están equivocados. Pero yo no puedo hacerlo en un solo intervalo. Debería hacerlo en todos los intervalos. Entonces, ¿cuál sería la idea razonable? Pues para cada uno de estos intervalos hacer esto, ver cuál es el error en cada intervalo y sumar. Y eso me diría cuál es la diferencia, insisto, en proporciones, entre los datos que hay de verdad en los intervalos con respecto a los datos que debería haber en un intervalo. Si eso número me sale pequeño, es porque se parecen, si no, es porque no se parecen. Bueno, intuitivamente es bastante simple. La primera decisión es qué intervalos cogemos. Una buena decisión es, al principio por lo menos, coger exactamente los mismos intervalos del histograma, que van de 25 a 75 de 5 en 5. De hecho, si vemos, podríamos incluso descartar los extremos. Para saberlo, lo más fácil es, vamos a recordar que podemos calcular el número de intervalos y cuáles son los extremos. Voy a limpiar. Y para eso lo único que tenemos que hacer es calcular nuestro histograma, nuestros datos, pero diciendo que no queremos dibujar. Si hacemos esto, pues ya vemos lo que nos dice. Dice, él ha partido en estos intervalos de 30 a 70, de hecho lo ha hecho de 2 en 2. Y se ha encontrado con que en cada intervalo estaba este número. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con lo que nos interesa. Los cortes van a ser estos, control C, y los cortes para nuestro intervalo pues va a ser, voy a hacerlo con un scan. Aquí tenemos esto, dice que él tiene 21 cortes, lo cual habla de 20 intervalos, y que el número de los que ha encontrado se suele llamar N o I, número original de datos en cada intervalo. Eso vamos a hacer también, lo vamos a sacar de aquí también con un scan, y lo vamos a sacar pues exactamente de aquí. Bueno, pues estos son los que tenemos. ¿Qué es lo siguiente que debemos de calcular? La frecuencia en cada intervalo. Y después cuántos debería haber en cada intervalo multiplicando esas frecuencias por el número de datos. Antes lo hacíamos a mano, pero en nuestro caso no podemos hacerlo a mano. Lo que queremos hacer de forma
Sistemática es que nos calcule las probabilidades de estar entre 2 y 11, 11 y 34, 34 y 67, etc. Lo vamos a hacer con un bucle. El bucle en el número de intervalos, que fijaros que es 1 menos del número de cortes. Tenemos 21 datos porque hay 22 cortes, 21 intervalos. Entonces yo lo que voy a hacer es generar eso. Lo primero, lo voy a hacer con un bucle. Primero voy a tener una lista vacía y en cada paso voy a añadir una de las frecuencias de la lista. Y en cada uno, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando estemos en el intervalo 5, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de ser menor o igual que el corte sexto menos el quinto. Fijaros que es segundo menos primero, tercero menos segundo, etc. Vale, pues vamos a empezar por una lista f sub i, que al principio va a estar vacía. Y después lo que vamos a hacer es un bucle for i in. ¿Vale? Empezamos en 1 y llegamos a la longitud. Podemos hacerlo de dos formas, o bien de NOI o bien de cortes menos 1. Yo lo voy a hacer en la longitud de NOI. No necesito, realmente he puesto un paréntesis de más. ¿Vale? Bueno, ¿y qué hago en cada uno de ellos? Pues hago que actualizo mi lista. Mi lista va a ser una nueva lista que incluye los anteriores y que incluya también el que voy a calcular. Y lo que decía antes, siempre que quiera una probabilidad con binomial, y en cada intervalo va a ser la probabilidad de ser menor o igual que el extremo superior del intervalo, menos la probabilidad de ser menor o igual que el extremo inferior del intervalo. Entonces esto va a ser pbinom, porque es una binomial, la parte superior del intervalo. Pues es dentro de mis cortes el que ocupe el lugar i más 1. Y que no se me olvide que estoy en una binomial con parámetro np. Y a eso le tengo que quitar la probabilidad en el extremo inferior del intervalo. Vale, tenemos nuestro f sub i calculado. Ahora voy a calcular mis números teóricos en cada intervalo. Y lo hago multiplicando esto f sub i por la longitud de datos. Bueno, si yo quisiera comparar, lo que tengo que hacer es comparar estos números con estos. Lo que pasa es que no es tan simple. Vamos a poner NOI, NTI. Se parecen, pero no es fácil a simple vista. Fijaros, 2, 1 y pico, 11, 6 y pico, 34, 22 y pico, 67, 67 y pico, 168, 172, se parece bastante. ¿Cómo puedo calcular yo la diferencia en cada intervalo? Pues la diferencia en cada intervalo lo hago restando, unos menos los otros. El problema es que algunas veces me saldrán positivos y otras veces me saldrán negativos. A esto se le suele llamar chi, y es porque luego se parece a una chi cuadrado. Y lo que vamos a hacer es, para cada intervalo, hacemos lo siguiente. Cogemos el número de los que hay realmente en el intervalo y le quitamos el número de los que debería de haber. Para evitar problemas de signo, elevamos al cuadrado. Pero lo que os decía, debe ser en proporción al número de errores. Porque claro, si aquí hay 1260, 5 arriba o 5 abajo no es mucho. Pero si por ejemplo hay solo 2, 5 arriba o 5 abajo es mucho. Entonces, para que sea proporcional o sea, que tenga en cuenta el número de datos, lo que vamos a hacer es dividir por el número de datos que esperamos. Y esto sería, digamos, la diferencia en cada intervalo. Y lo que voy a hacer es sumar en todos los intervalos. Bueno, pues este es el número que nos va a medir hasta qué punto los datos que hay en el intervalo se diferencian o no. Calculamos y si lo ponemos aquí, ¿cuánto sale? Dice 22,88. El problema es cómo interpreto ese número. ¿Ese número es alto o ese número es pequeño? Bueno, vamos a volver a nuestro vídeo. Y aquí tenemos nuestra idea. O sea, vamos a calcular un número. Nuestro número va a ser este chi. Las separaciones en los intervalos al cuadrado, tal, sumado, que un poco nos mide hasta qué punto lo que hay en cada intervalo se parece a lo que debería de haber. Fijaros que ahora mismo tenemos el problema de cómo interpretarlo, pero en principio no es difícil de hacer y se puede hacer esencialmente para cualquier. Normalmente en este tipo de contacto de test se suele distinguir entre la hipótesis nula, que en nuestro caso es los datos se parecen a la distribución propuesta, y la hipótesis alternativa. Los datos no siguen esa distribución y la pregunta es cuál de los dos, ¿siguen o no siguen? Entonces nosotros hemos construido un número
Y lo que vamos a hacer es seguir lo que se llama un procedimiento conservador. ¿Qué quiere decir? Nosotros, mientras los datos no nos digan lo contrario, si nosotros hemos visto que eso se parecía a una binomial, pues vamos a mantener que se parece a una binomial hasta que los datos nos digan lo contrario. Lo que se sigue en la vida real. Si tiene un dado, pues si tiene un dado en principio tú piensas que el dado estará bien hecho, a no ser que empiece a comportarse de forma extraña, a no ser que los datos empiecen a diferenciarse bastante de lo que deberían de ser si el dato no está tocado. Bueno, la clave es, tengo esto, pero ¿cómo interpreto? Y para ello es para lo que vamos a necesitar la variable chi cuadrado de la que hablamos en un vídeo anterior. Recordar que la chi cuadrado se define como una suma de normales 0,1 al cuadrado, que el único parámetro que aparece es el número de normales 0,1 al cuadrado que has sumado, que se parece a la normal para valores grandes de n y bastante poco para valores pequeños de n, y que en R pues se escribe chi sq con n aquí, que permite calcular función de densidad, probabilidades, cuantiles o percentiles y números aleatorios. En nuestro caso la clave va a ser que permite calcular percentiles. Bueno, pues lo que dice nuestro método está en la parte de escrito lo que hemos dicho. Tenemos unos datos, cortamos la variable en intervalo, normalmente lo que del histograma, calculamos cuánto hay en cada intervalo, creemos que se parece a una cierta variable, calculamos las probabilidades de estar en cada intervalo, calculamos el número de datos que creemos que debería haber en ese intervalo, y para comparar, pues lo que hacemos es calcular para cada intervalo los que hay menos los que debería haber al cuadrado partido por los que esperamos que haya, y lo sumamos, y eso es lo que nos está saliendo, lo que llamamos chi. Bueno, lo que dice la teoría es que si realmente los datos se parecen a ese intervalo, entonces nuestro chi, este de aquí, va a ser una chi cuadrado de la que lleva R con una cierta cantidad de grados de libertad, y que esos grados de libertad se calculan con una fórmula que es m menos k menos 1, donde m es el número de intervalos y k es el número de parámetros. Y eso es lo primero que necesitamos. Entonces aquí nosotros hemos hecho esto, y esto debería de parecerse a un dato, claro, esto es un dato de una chi cuadrado, pero necesito saber de qué chi cuadrado. Entonces, ¿cómo calculo esa chi cuadrado? Pues lo que dice esto es, calcula cuántos intervalos tenía, m es el número de intervalos, eso en nuestro caso es bastante fácil, el número de n o i que teníamos, que diga cuál es el número de parámetros que crees que tiene tu distribución, en nuestro caso como es una binomial 2, y que entonces calcules el parámetro de la chi cuadrado, se debe de calcular de la siguiente forma, es el número de intervalos menos el número de parámetros menos 1. En nuestro caso tenemos bastante claro cuánto vale m. M es la longitud de NOI o de NTI, el número de intervalos, o bien el número de cortes menos 1. K para nosotros es 2 porque pensamos que estamos en una binomial. Entonces, ¿qué n debo de coger? Pues el n que debo de coger, no lo voy a llamar n, porque n ya era el número original de la binomial, lo podemos llamar, no sé, n1. Lo debemos de calcular como m menos k menos 1, y por lo tanto, pues lo que nos dice es que el parámetro que le deberíamos poner es 17, que esto debería venir de sumar 17 chi cuadrado 0. Claro que eso está bien, pero eso no me dice si mi dato es razonable o no es razonable. 22 es razonable o no es razonable para ser un dato de una chi cuadrada. Para eso tengo que tomar algo más, tengo que decidir qué quiere decir normal, qué quiere decir no normal. En mi caso voy a considerar normal el 95% de los errores más pequeños y no normal el 5% de los más grandes. Normalmente el tanto por ciento de los más grandes que consideras raros es el que tú das, se suele llamar alfa, se llama el nivel de determinación. En mi caso yo voy a poner el 5% o 0,05. Entonces, si este valor 22,88 es del 85 del 95% más pequeño, pues es un valor normal, y si es del 5% más grande es un valor raro.
Para eso, ¿cómo puedo yo saber si es verdadero o si es bueno o malo? Pues lo que voy a hacer es calcular un percentil. Un percentil que deje por encima de él el 5% de los más grandes y por debajo suyo un 95%. Y eso lo puedo hacer porque yo tengo mi chi cuadrado, sé cuál es su parámetro, que es eso que he llamado num, y yo puedo calcular su percentil. Como quiero 95% por debajo, pues calculo el percentil 95%. Y me sale 27, lo cual quiere decir que el 95% de los valores que dé una chi cuadrado de este tipo se quedarán por debajo de 27 y los demás se quedarán por encima. ¿El mío es normal o no es normal? Si se queda por debajo de este, es del 95% normal. Si se queda por encima de esto, es del 5% normal. Como veis, en este caso el valor se queda por debajo y por tanto es un valor normal. Y lo que me dice es que efectivamente no hay nada en los datos para suponer que mis datos no vengan de una binomial con media 99 y desviación típica 0,505. O lo que lo mismo, mis datos se parecen mucho, lo cual está bien, porque de verdad venían no de una normal con n igual a 99, sino con n igual a 100, no con p igual a 005, sino 0505, sino 0,5, pero se parecían mucho y por lo tanto no hay nada que permita decir que estamos equivocados. Y ese es el plan que se hace. Si volvemos aquí, pues ya tenemos claro cómo interpretar. Si nosotros queremos en la parte de aquí lo de fáciles de interpretar, el fácil de interpretar va a venir a partir de un percentil y nuestro método pues va a partir de una vez que se tenga eso, vamos a tener que fijar un valor de significación, 95%, asociado al valor una región crítica en la que es difícil que esté. A la derecha de ese valor va a ser difícil que esté. Si nuestro parámetro está ahí, lo aceptamos, y si no, pues no lo aceptamos. Y eso, pues como vemos, se hace a partir de un percentil. Si hemos cogido 5%, el percentil que se calcula es el 95%. Entonces el esquema de aplicación es el siguiente. En primer lugar, se cogen los datos, se hace el histograma, media varianza, y se ve si se parece a alguna distribución de la que hemos dado. Si lo es, se identifica qué distribución es y qué parámetros tiene, se calculan a partir de media y varianza, y a partir de ahí viene el trabajo, que es, se dividen los datos en intervalos, utilizando el histograma y los cortes y los counts del histograma, y se ve cuántos datos hay en el histograma. Ahora se calculan las probabilidades de que un dato esté en el intervalo, suponiendo que efectivamente esa es la distribución. Se hacen a base de calcular probabilidades de estar en el extremo superior menos estar en el extremo inferior con un bucle, y se calculan los NTIs, los números de datos que teóricamente deberían de estar en cada intervalo, como los F sub i multiplicado por n. Se calcula el estadístico, el chi o chi cuadrado, como para cada intervalo se cogen los que hay en el intervalo menos los que teóricamente deberían estar en el intervalo, se va al cuadrado y se divide por NTI para que sean proporciones y se suma. Eso debería de ser un chi cuadrado, y lo primero que se hace es calcular el parámetro, que es siempre el número de intervalos menos el número de parámetros menos 1. Se decide un cierto nivel de significación, alfa, que es, digamos, lo que consideramos raro, 5%, 1%, 10%, y lo que se hace es, sabiendo que esto debería ser una chi cuadrado, se calcula un percentil correspondiente a 1 menos alfa, porque si es raro el 5%, será normal el 95%. Una vez que se haya calculado ese límite, digamos, si nuestro valor calculado está en el lado izquierdo, por debajo de ese valor, es porque no es nada raro. Si está por encima de ese valor, es raro, y lo que pasa es que nuestros datos no se parecen a la distribución que habíamos pensado originalmente que se parecía. Un par de matices finales para terminar el vídeo. En primer lugar, se suele recomendar que se cojan siempre intervalos en que haya bastantes datos. En muchos sitios se recomienda que, si resulta que en un intervalo hay solo, por ejemplo, 2 datos y en el segundo solo hay 3, que se junten. Veremos ejemplos de cómo juntar en el vídeo de ejemplos de este tipo de test. Y lo segundo es lo que se suele hablar, la corrección de Yates, que aparece sobre todo cuando se están estudiando casos variables en los que hay muy pocos intervalos, normalmente 2, 3. Pensemos por ejemplo en una moneda que es cara o cruz. Entonces, como hay muy pocos intervalos, lo que se dice es que si el número de grados de libertad que nos salga, o sea, el número de intervalos menos el número de parámetros menos 1, es muy pequeño. Por ejemplo, pensemos en el dado, pues esencialmente el dado, lo único que sería una Bernoulli, tiene un parámetro que es el P.
como solo tiene pero el dado de la moneda solo tiene dos posibles valores, cara o cruz 0, 1, pues entonces te sale que el número que sale es muy pequeño. Si es muy pequeño, entonces lo que hay que hacer es una pequeña corrección, y lo que se dice es que el estadístico a calcular debe de ser, en vez de cogerse los n0i menos nti al cuadrado, se cojan los n0i menos nti en valor absoluto menos 0,5 y elevar al cuadrado. Por lo demás, quitando ese pequeño cambio que es solamente un cambio en una línea, el resto del test de bondad de ajuste se hace exactamente igual. Bueno, y con esto pues hemos terminado este vídeo.